Puerta trasera de la Catedral de Sevilla, Biblioteca Colombina, entre otras cosas en el altar mayor de la catedral, perdón, ese oro que baña con grandes obras de orfebrería, de magia, es el oro de Moctezuma. Y Juan Antonio Cebrián, yo creo que estamos en un sitio privilegiado también porque sí, Hernán Cortés es uno de los protagonistas de la aventura de los conquistadores y parte de ese oro de Moctezuma está aquí delante nuestra. Así es, tan solo se concedieron 2 marquesados en la conquista de América. Uno fue para Pizarro, el marqués de la conquista, y el otro, por supuesto, el primero para Hernán Cortés, el marqués de Usaca. Hernán Cortés es el personaje fundamental. La mayor épica, la mayor hazaña, la mayor gesta, hay que atribuírsela a este hombre aventurero. Claro que sí, la expedición de Hernán Cortés es ilegal, es una expedición ilegal. Él, cuando se entera que Diego Velázquez va a organizar la flota para viajar a los territorios de Nueva España, del actual México, toma la iniciativa y con un puñado de pendencieros como él llega a Nueva España para protagonizar una de las epopeyas sin parangón en la historia. La extensión territorial que Hernán Cortés concede al incipiente Imperio Español es inimaginable para la época. Tan solo Iván IV el Terrible, unas décadas más tarde, va a hacer algo parecido con la conquista de Siberia y ese puñado de cosacos que envió a conquistar aquel territorio. Pero Hernán Cortés consigue doblegar el ánimo de todo un imperio, también invasor, el imperio azteca. Los aztecas, no olvidemos que provenían de los actuales Estados Unidos de América, de la zona de Utah, pero eran 11 millones de seres humanos en un territorio, también sojuzgando a tribus o a etnias como los mayas, y por eso no podemos pensar que aquello fue el milagro de los panes y los peces, que llegó Hernán Cortés y con aquellos 400 doblegó un imperio. No, fueron muchísimas las etnias, las culturas que se sumaron a la propuesta, y aquello se convirtió sin querer en una auténtica guerra de liberación contra el imperio azteca. Solo así se puede entender una conquista tan extensa, tan grande. Así que Hernán Cortés es uno de estos locos de la historia, soñadores que creyeron en el propósito de su gloria personal, de su conquista, que supo entender perfectamente para quién estaba trabajando. De ahí las cartas de relación que envió constantemente a la corona española para acreditar lo que él iba descubriendo y conquistando, y por eso yo creo que merece nuestro homenaje. Ahora llega la película protagonizada por Antonio Banderas, sí, señor, y esperemos que le hagan el justo homenaje, porque la verdad es que la figura de Cortés ha sido vilipendiada por los revisionistas, por la historia. Siempre se ha pensado en él como un ser agresivo, tremendamente sanguinario, y no fue así, ni mucho menos. Qué cara a cara, ¿verdad?, de la historia. Hernán Cortés y otro personaje increíble, Moctezuma, ¿verdad? Es tremendo los dos personajes que se encuentran en el mismo periodo de la historia. En el mismo periodo de la historia, y con alguien fundamental, también muy despreciada por los suyos, cual fue Malinche, doña Marina, la compañera inseparable de Hernán Cortés. Sin ella hubiese sido impensable una gesta como la que se protagonizó. ¿Por qué? Porque Malinche hablaba el náhuatl, la lengua de los aztecas, pero también hablaba el maya. Ella era maya de origen, esclava por mor de los acontecimientos, pero fue desde luego la primera intérprete de Indias, y la que facilitó, la que abrió muchos caminos para la conquista de Nueva España. En Castilleja de la Cuesta, en plena calle Real, se levanta el edificio que ofrece un aspecto externo de fortaleza árabe. Era propiedad del jurado Juan Rodríguez, y en ella falleció el gran conquistador de México, Hernán Cortés, en 1547. Este solar sería adquirido en 1855 por los duques de Montpensier y entregado como dote a su hija, doña María de las Mercedes, al casarse con el rey Alfonso XII. Tras la temprana muerte de esta, el palacio quedó deshabitado. En ello, Stanislaus Murphy, en nombre de unas hermanas irlandesas, acudieron al recibir noticias de la marquesa de Méritos de que había posibilidad de adquirirlo. La finca no se podía vender, pues era propiedad de la princesa de Asturias. Esta era entonces menor de edad y solo podría hacerlo al contraer matrimonio o cuando llegase a la mayoría de edad. Se entablaron negociaciones con la reina regente María Cristina, quien decidió cederlo en alquiler. Se preparó una capilla en la que habían sido las habitaciones de Hernán Cortés. El sacerdote don Juan Espinosa iba a ser el que oficiara en ella y permaneció muy asequible a la comunidad en todo momento. Una anécdota: Bing Crosby, el gran crooner, el creador de White Christmas, visitó Sevilla y cantó en esa capilla el Ave María. Con el tiempo, ese palacio de los Montpensier, la casa donde murió Hernán Cortés, llegó a pertenecer y sigue perteneciendo a las hermanas irlandesas. En su jardín reposan los restos del caballo de Hernán Cortés. Eso
Al menos es lo que creía la leyenda popular. Pero no podía ser así. Hernán Cortés llegó a la boda de una hija suya en Sevilla, bastante maltrecho y cansado, evidentemente. No podía hacerlo a caballo. Fue recogido por su amigo el señor Jurado con muy pocas pertenencias, y lógicamente su caballo no iba entre ellas. Cordobés, el caballo que está enterrado en ese jardín era el favorito del duque de Montpensier. Jamás estuvo ahí el caballo de Hernán Cortés. Una aledaña, una casa aledaña que pertenecía al señor Jurado, un señor de Castilleja de la Cuesta, amigo íntimo de Hernán Cortés. Mucha gente no sabe, hermana Victoria, La Saleta. Un nombre muy italiano, un apellido muy italiano, ¿verdad? Es vasco-francés, pero soy jerezana, soy muy andaluza, desde hace muchísimos años. Igual, yo me llamo Colinet, sí. Y la gente dice, tú eres andaluz también. Andaluza. Y estamos en la habitación donde murió Hernán Cortés. Mucha gente piensa incluso que estaba enterrado aquí, de hecho estuvo enterrado cerca, en Santiponce, hasta que México pidió sus restos, ¿no? Pero lo que sí está claro que aquí, en esta habitación, murió Hernán Cortés. Efectivamente, ha sido restaurada la habitación, sin embargo, tiene recuerdos de él, tan como su escudo, el cuadro de sus batallas, parte de los muebles de aquella época en 1500, que él aparece, muere en 1547 y llega precisamente en su viaje, en su aventura a México en 1509. O sea que ahora estamos en el 500 aniversario de ese viaje. 509 es cuando llega, mejor que bajo las órdenes del gobernador de Cuba, escapándose un poco del gobernador de Cuba. O sea que era tan aventurero y tan valiente, también tan valiente y tan aventurero, y con un afán de poder y de conquista, de manera que sin permiso de él, del gobernador de Cuba entonces Velázquez, zarpa para México, para la costa, con esa gran aventura de una conquista que no sabía él de qué dimensiones sería. Vamos a hablar, porque hemos tenido la suerte de charlar con la hermana Victoria un ratito, del joven Hernán Cortés. El joven Hernán Cortés primero fue un pillín, y de hecho fue un poco pillín ya el resto de su vida, ¿no? Y no empieza a ser navegante muchas veces por culpa de sus aferes sentimentales, ¿no? O sea que no se embarca cuando se quiere embarcar porque ha habido un lance en que se ha partido una pierna al caerse de un tejado con una chica, después va a Italia y también se entretiene antes de ir a Italia en motivos amorosos, y por fin embarca para las Américas, y está antes en la Española, y él está primero con Obando, y él, como se ha educado, porque tiene cultura, es un hombre diplomático, de manera que trata de alcanzar sus metas, no con la violencia, sino mucho con la diplomacia y con los ardides que tuvo. Entonces es hacendado y escribano en la isla de Cuba estuvo, y en Santo Domingo, y por fin, como ya he dicho antes, hay un momento en que hay una expedición porque hay dos naves españolas que han sido perdidas, y él quiere lanzarse al rescate, y hay gente que sospecha de él, y entonces el gobernador no quiere que vaya, pero él se escapa tranquilamente por la noche. El otro va hacia impedírselo, pero él puede más y llega a las costas, de manera que llega y se encuentra con los indios, y de una manera maravillosa, en el sentido de que va poco a poco conquistando a los poblados indios, de manera que se va haciendo amigos. Él desembarca con caballos, no muchos, pero tiene caballos. Tiene 10 naves cuando desembarca.
y los indios les da miedo los caballos, les da miedo las armas, ellos tienen las flechas, y a veces, como están muy oprimidos por el gran emperador Moctezuma de México, van aliándose con Cortés. Entonces él, como hay unos partidarios de Velázquez que quieren hacerle volver a Cuba porque está ilegalmente haciendo la conquista, entonces lo que él hace es formar una ciudad, que es Veracruz. Él tiene una fe muy grande, aunque sus obras muchas veces no son como Jesús quiso, a veces tiene un orgullo y un afán de poder que le va perdiendo todo el tiempo, le va dando en la vida muchos descalabros, su afán de poder. Entonces fundan Veracruz, y al fundar Veracruz, democráticamente, él tiene una idea muy fuerte de lo que es la democracia y el servir a su rey y señor, a su Dios y a su rey y señor, son sus gran ejes, y ante eso con democracia, el pueblo fundado con la gente que él ha traído, menos sus enemigos que no tienen gana de ello, que están con ellos también, con él también. Entonces proclaman que él es pues capitán general de Veracruz, y escribe continuamente al rey para legalizar su situación, al rey emperador, Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, es su emperador, a quien escribe con muchísima lealtad, con muchísima fidelidad, pero va siendo, primero se va liando con indios por el camino, y por fin llega uno que es muy poderoso, que se llama Tlaxcala, con X, que son enemigos del emperador de México. El emperador de México es Moctezuma, y Moctezuma en 1509, en su calendario, que es otro calendario que se llama de los conejos también, el calendario de este hombre, tiene un augurio, una profecía de que va a venir un dios con barbas blancas, que Hernán Cortés no la tenía, pero en fin, él cree que va a venir, que va a cambiar su suerte, va a conquistar a México, que es una gran ciudad, que están 30 pequeñas ciudades alrededor de dos lagos, de una laguna que es México, y tiene unos puentes maravillosos y unas calzadas que le dan acceso a México. Puerta trasera de la Catedral de Sevilla, Biblioteca Colombina, entre otras cosas, en el altar mayor de la catedral, perdón, ese oro que baña con grandes obras de orfebrería, de magia, es el oro de Moctezuma. Y Juan Antonio Cebrián, yo creo que estamos en un sitio privilegiado también, porque sí, Hernán Cortés es uno de los protagonistas. Lo que sí, la expedición de Hernán Cortés es ilegal, es una expedición ilegal. Él, cuando se entera que Diego Velázquez va a organizar la flota para viajar a los territorios de Nueva España, del actual México, toma la iniciativa y con un puñado de pendencieros como él llega a Nueva España para protagonizar una de las epopeyas sin parangón en la historia, la extensión territorial que Hernán Cortés concede al incipiente Imperio Español, pero eran 11 millones de seres humanos en un territorio, también sojuzgando a tribus o a etnias como los mayas, y por eso no podemos pensar que aquello fue el milagro de los panes y los peces, que llegó Hernán Cortés y con aquellos 400 doblegó un imperio. No, fueron muchísimas las etnias, las culturas que se sumaron a la propuesta, y aquello se convirtió sin querer en una auténtica guerra de liberación contra el imperio. Protagonistas de la aventura de los conquistadores, y parte de ese oro de Moctezuma está aquí delante nuestra. Así es, tan solo se concedieron 2 marquesados en la conquista de América. Uno fue para Pizarro, el marqués de la conquista, y el otro, por supuesto, el primero para Hernán Cortés, el marqués de Usaca. Hernán Cortés es el personaje fundamental. La mayor épica, la mayor hazaña, la mayor gesta hay que atribuírsela a este hombre aventurero, claro, es inimaginable para la época. Tan solo Iván IV el Terrible, unas décadas más tarde, va a hacer algo parecido con la conquista de Siberia y ese puñado de cosacos que envió a conquistar aquel territorio. Pero Hernán Cortés consigue doblegar
doblegar el ánimo de todo un imperio también invasor, el imperio azteca. Los aztecas, no olvidemos que provenían de los actuales Estados Unidos de América, de la zona de Utah,